Buenos días a todos. Yo creo que vamos a ir iniciando la primera reunión de hoy. Sean bienvenidos a The House. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor. La verdad es que, como siempre, nos encanta verlos aquí. Y yo creo que ya sentimos más bonito el podernos ver así con el día nubladito, más fresco. Creo que vivimos unos meses muy calurosos, la verdad. Pero ya este tiempo yo creo que es muy rico. Por lo menos a Silvana y a mí nos gusta mucho, lo disfrutamos muchísimo. Entonces, sean bienvenidos. En la parte de allá, como saben, hay snacks si quieren tomar algo, o en la barra. Y es un gusto, la verdad es un gusto. También estamos emocionados porque en este mes vamos a estar teniendo una serie de conversaciones que hemos estado trabajando ahí poquito, y que esperemos que la verdad sean buenas para cada uno de ustedes. Entonces, si quieren, antes que nada vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias la verdad por este clima tan nublado, tan delicioso que tú nos das para disfrutar el día de hoy. Gracias, Dios, también por todas tus bendiciones, porque el que estemos aquí, el que podemos llegar a este lugar en este día, quiere decir que hemos sido muy bendecidos hoy. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y tu amor es para siempre y para cada uno de nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que no sepan, ahorita ando solito. Silvana está fuera, está de viaje. Se fue con Aisa. Se fueron unos cuantos días, bastantitos. Se fueron a Austin porque allá tienen familia. Entonces su hermana mayor iba a cumplir años y le llegaron de sorpresa y todas estas cosas que a ella les gusta. Yo, sinceramente, a mí no me gustan mucho como este tema de las sorpresas. Pero, de hecho, yo casi no soy mucho de celebrar mi cumpleaños. Yo cumplo el 5 de enero, entonces es una fecha un poco rara, donde ya todo el mundo está fastidiado de tanta fiesta, y también está bien gastado de tanta fiesta. Entonces como que yo siempre tuve este sentimiento de no celebrar tanto mi cumpleaños. Aparte también, cuando yo estaba chiquito, pues el 5 de enero todo el mundo estaba de vacaciones, entonces yo no me veía con mis amigos de la escuela como para hacer una fiesta con ellos, cosas así. Pero Silvana es completamente lo contrario. Ella ama los cumpleaños, siempre quiere hacer como, no algo como muy grande, pero sí algo muy especial. Siempre tiene que haber algo especial ese día para hacerlo. Y también, como les contaba, amamos estos días nublados. Ella aún más estos días lluviosos los disfruta mucho. Semanas antes de que se fuera, me acuerdo que empezaron estos días de lluvia donde ya en las tardes empezaba a llover y todo. Y pues Aisa se quedó dormida en su siesta de la tarde, de casi mediodía. Y pues yo aproveché a dormir, ¿no? A dormir con ella. Entonces cuando me levanto porque empiezo a escuchar una música, ¿no? Entonces como que me levanto y de pronto habían villancicos navideños. O sea, había Navidad, estaban canciones navideñas en la casa, y yo me levanto y dije, ¿cuánto tiempo dormí? ¿Cuánto me dormí? Se supone que eran solo unos cuantos minutos, pero porque como que Silvana me dijo, ay, es que el día estaba tan delicioso, y me hice un café y puse música navideña, y yo así de verdad, estábamos en junio, estamos en julio, o sea, pero pues ya saben cómo Silvana les encanta la Navidad. Y el día de hoy vamos a empezar una serie que se llama Caos. O sea, estas 3 semanas vamos a estar hablando sobre esta palabra, este concepto de caos, y lo vamos a ver en 3 diferentes, tal vez, historias narradas en el texto bíblico. Una es en la creación, otra es en el diluvio y otra es en el exilio. Y hay 2 cosas que podemos encontrar en común con estas narrativas bíblicas: es que todo inicia de una forma con un caos. ¿Sí? Esos inicios son caóticos, o ese presente que nos menciona ahí la Biblia es caótico. Hay algo que está no como debería de ser, y hay algo que se siente bastante mal. Y entonces esos son los inicios de esas historias, pero obviamente no son el final de esa historia. También lo que tienen en común esas historias es que tienen un mismo Dios, y eso es lo que vamos a hablar. Pero
muchas veces ese concepto de caos, como todos sabemos, pues viene enfocado hacia el desorden, hacia algo que no está bien establecido, algo que está fluctuante. Entonces, cuando nos referimos a la palabra caos, pues obviamente sabemos que las cosas no están bien, ¿no? Y muchas veces, tal vez, en la vida hemos enfrentado situaciones caóticas, ya sea por por decisiones que tomamos tal vez una mala decisión, tal vez hicimos algo mal, tal vez alguien externo a nosotros, pero que tiene una relación directa con nosotros, tomó una mala decisión y nos afectó y nos llevó a una situación caótica, o tal vez simplemente las circunstancias pueden llevarnos a situaciones caóticas. Lo hemos visto como en Acapulco, que sucede una situación caótica que realmente yo no creo que haya sido el universo castigando a algunas personas, simplemente fue una situación caótica y la vida puede cambiar y las situaciones, tal vez tú en un momento estás viendo la vida de una forma y después ya solo hay caos. Y después ya solo hay desorden. Y muchas veces esta parte de la vida, pues es algo que no nos gusta vivir, pero que al final de cuentas todos empezamos a vivirlo. En la Biblia encontramos esta primera descripción del caos desde Génesis 1. En Génesis 1, que cuenta este relato de la creación y nos dice que la tierra era un caos. Entonces, desde el principio del texto bíblico, por lo menos de la manera tradicional en como nosotros lo tenemos ordenado, encontramos que todo es un caos y que todo empieza con un caos. Dice, reinaba el caos y no había nada en ella, refiriéndose a los cielos y la tierra. Entonces, dice, el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, desde ese momento empezamos a encontrar esta definición y este concepto de caos. Para dar un poquito de contexto histórico a esta serie que vamos a empezar a leer, vamos a ver ciertas conexiones que hay entre estas tres historias, entre el principio, entre el diluvio, entre el exilio, no solamente conexiones teológicas, sino también conexiones literarias que podemos encontrar en cada uno de ellos. Y aquí hay dos corrientes, una que es la tradición, que son escritos que se le apropian a Moisés, pero también en la parte académica se sabe mucho que Génesis, esto que leemos en Génesis, empezó, tal vez no la escritura, porque Génesis abarca muchos libros. ¿Sí? Él tiene muchos libros, tiene muchos relatos, tiene muchas tradiciones. No fue como que escribieron Génesis en una sentada y se sentaron y lo terminaron y ya terminé el Génesis, ahora voy con Éxodo. No, fue un compendio de muchos libros y muchos tienen diferentes años de escritura, de autorías. Entonces, mucha de la recopilación, ya como la conocemos ahorita, como el Génesis que conocemos ahorita, empezó en el exilio. Empezó cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, más que nada por el imperio babilónico. En ese tiempo empezó esa recopilación. ¿Y por qué? Porque cuando el pueblo de Israel empieza a tener estas relaciones con el pueblo de Babilonia, empieza a encontrar muchas otras maneras de creencias y muchas otras maneras de pensar. Entonces, el pueblo de Israel dice, tenemos que no olvidar quiénes somos. No podemos olvidar cuál es nuestro origen, cuál es el origen divino de lo que somos, y empieza este compendio de Génesis para no olvidar quiénes son. Muy referente a lo que después creo que vemos no recuerdo si es en Éxodo, Deuteronomio, el que no te olvides de tu Dios. No te olvides de quién es Dios. Entonces empiezan esta recopilación exactamente en este tiempo del exilio babilónico, y de hecho se termina después del exilio, cuando ellos regresan y hay todo este tema. Entonces, durante ese tiempo, el pueblo necesitaba saber quiénes eran, cuál era su principio, cuál era su inicio, cuál era lo que ellos, Dios, cómo los había escogido, cómo los había amado, cómo los había creado. Entonces, había algo que estaba en Babilonia y en todo Mesopotamia, y de hecho si nosotros vamos con nuestros ancestros de México, también existía, que es algo que se le llama la mitificación. Es decir, como ellos no sabían cuando llovía, como ellos no sabían de dónde provenía el agua que caía del cielo,
pues ellos decían, es un Dios, ¿no? Es que el Dios de la lluvia nos está mandando esta lluvia que necesitamos para vivir. O ellos veían que salía el sol y se ocultaba, y literal ellos pensaban que el sol iba y venía y que era un Dios que les proporcionaba esta luz solar. La luna también la veían, el agua, ellos veían que de la tierra crecían plantas, crecían árboles, y decían, bueno, es que ha de haber un Dios que hace que crezcan estas plantas, esta vegetación, y todo esto para ellos era un Dios. Y muchas veces, y todo esto representaba cosas esenciales que ellos necesitaban para que el caos no existiera, para que todo estuviera en orden, para que la vida pudiera darse. Entonces, muchas veces, aunque ahorita podemos decir, pues, qué ilógico sería adorar al sol, ¿no? Qué raro sería ir y adorar el sol. Pero muchas veces nosotros, cuando nuestra vida es un caos, cuando nuestra vida es un desorden, tal vez las circunstancias, tal vez el mundo, tal vez las personas que están alrededor nos dicen, bueno, es que tú lo que necesitas es, pues muchas veces es dinero. El dinero va a resolver tus problemas, las influencias van a resolver tus problemas, el éxito va a resolver tus problemas, la fama va a resolver tus problemas. Y aunque ya nosotros tal vez ya no estamos adorando al sol, pero empezamos a adorar estas cosas materiales que pensamos que son necesarias para que el caos en nuestra vida tome un sentido y tome un orden. Muchas veces hasta puede ser en cuestiones de, pues es que si yo tuviera esto, si yo viviera en este lugar, si yo hubiera estudiado otra cosa, y entonces empezamos a buscar en cosas superficiales quién pudiera resolver el caos que tenemos. Y era lo que el pueblo de Babilonia hacía. Ellos adoraban al sol, la luna, a las estrellas, el mar. ¿Por qué? Para asegurar que las cosas esenciales para vivir las tuvieran. Porque el ser humano identifica lo que es esencial y lo perseguía. Y yo creo que muchas veces, por lo menos creo que todos lo hemos hecho. Yo soy una persona que constantemente empiezo mis problemas, digo, okay, ¿cómo lo voy a resolver? Y persigo eso, ¿no? Persigo eso y tal vez dejo muy olvidado a Dios mismo. Entonces digo, no, es que primero tengo que conseguir ese trabajo, primero tengo que conseguir esto, primero tengo que hacer esto, ordenar mi vida, y ahora sí ya puedo disfrutar y contemplar a Dios mismo. Y el pueblo de Israel estaba cayendo en este tipo de pensamiento donde se olvidaban de Dios y tal vez iban a los templos y decían, bueno, si necesitamos del sol para la agricultura, pues hay que adorar al sol, ¿no? Si necesitamos la lluvia, pues hay que adorar a la lluvia. Y este pensamiento. Y entonces llega el pueblo de Israel con este relato de la creación. Y lo increíble, lo que más me encanta del relato de la creación es que es literal el pueblo de Israel diciendo, ok, tú necesitas el sol, la luna, el agua, las plantas para poder vivir, pues déjame presentarte al Dios que lo creó todo. Déjame presentarte al Dios que creó el sol, que creó la luna, que creó el agua. Entonces, ahora de enfocarnos a las cosas superficiales que necesitamos para vivir, ahora podemos enfocarnos en quien proporciona esas cosas esenciales para poder vivir. Y ahora, en vez de correr a lo material, ahora podemos correr a Dios, que es quien crea lo material. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en estos momentos desafiantes, en estos momentos caóticos, podemos concentrarnos en el Dios que proporciona lo que necesitamos para poner en orden nuestra vida. Y en vez de estar adorando al sol, podemos adorar a quien creó el sol. Podemos ir a la fuente, podemos ir al inicio, podemos ir al principio y exactamente poner nuestra mirada y nuestra confianza en un Dios creador. Entonces vamos a ir tocando no todos los puntos de la creación porque son muchos y porque podemos tardar muchísimo hablando de cada uno de ellos. Pero vamos a tomar ciertos puntos y quiero que volvamos otra vez a Génesis 1:1.
Vamos a empezar otra vez de ahí. Dice, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Cuando nosotros vemos este relato de la creación y pues, hay muchas preguntas, ¿no?, acerca de él. Una de las preguntas tal vez podamos decir, pero si Dios existía, ¿por qué existía el caos?, ¿no? Si Dios existía, ¿por qué existía la oscuridad? Si Él es luz, si Él es orden. Entonces, ¿cómo existía algo caótico si Dios ya estaba aquí con nosotros? Porque si lo vemos desde el contexto de que el pueblo de Israel estaba en el exilio, ellos estaban viviendo un caos, ellos estaban viviendo un desorden, ellos literal estaban viviendo la oscuridad y el abismo en sus vidas. Y muchas veces tal vez estas características pueden representar tal vez tu vida actual o tal vez pueden representar tu pasado, pero algo que podemos estar seguros es que en el futuro nos vamos a enfrentar a muchas de estas situaciones. Y lo mejor que podemos saber es en quién confiar y en quién creer. Entonces, dice... Perdón, se me perdió. Pero ya, entonces, dice que en el principio estaba todo en desorden y ahora sí nos vamos a ir a Génesis 3 al 5 y dice, Dios dijo, que haya luz y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Entonces dice que lo primero que Dios hace en este relato de la creación, en un estado caótico, dice que lo primero que Dios hace es que crea la luz. Y entonces separa la luz de las tinieblas o separa la luz de la oscuridad. Y a mí lo que se me hace interesante es que no desaparece la oscuridad, sino que la separa de la luz. No desaparece esta parte que parecía oscura, que parecía el abismo, sino que lo separa de la luz, casi como diciéndonos o dándonos a entender, ok, pero las situaciones caóticas no van a desaparecer de tu vida, pero tú vas a tener la opción de ir a la luz. Dice, el mundo es muchas veces oscuro. Y muchas veces vas a enfrentar estas situaciones y aunque quisiera desaparecer la oscuridad, Dios no nos promete que no exista la oscuridad, pero que aún en esa oscuridad va a reinar la luz. Va a reinar la luz que Él crea, va a reinar la luz que Él trae y una luz que nos permite caminar hacia ella, que nos permite guiar. Entonces, en medio de este caos, a veces en medio de esta oscuridad que sentimos en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios lo primero que hace es crear una luz de esperanza. Dios lo primero que hace es empezarnos a guiar por el camino y lo hace por medio de una luz a la que podemos ir, en la que podemos acercarnos, en la que podemos caminar cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros como familia hemos pasado pasajes oscuros, pero el siempre saber que Dios está ahí es una luz a la cual nosotros podemos correr. Entonces, si tú estás pasando por una situación oscura, si estás pasando por una situación complicada, lo primero que Dios va a hacer en tu vida es recordarte que Él está ahí y que su luz está ahí en medio de lo que parece que está rodeado de oscuridad. Y aunque los pasajes oscuros no desaparecen, nosotros podemos acercarnos e ir hacia donde está esa luz. Más adelante, en el 6, Génesis 1:6, dice, entonces Dios dijo, que haya un firmamento y que separe las aguas en dos partes. Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas, unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Más adelante también dice, lo llama cielo, tierra, y luego también dice que las aguas que están revueltas las separa y entonces se ve lo seco y se ven los mares y los lagos. Hay toda una separación de todo lo que está en orden y de todo lo que está sobre todas las cosas. Entonces ya empezamos a ver cómo Dios empieza a ordenar cada cosa en su lugar. Y es como si Dios tomara los excesos, tomara todo lo que está unido y lo empieza a separar
y lo empieza a dividir y lo empieza a equilibrar. Entonces, lo segundo que Dios hace en nuestra vida, lo que hace en nosotros, cuando nosotros tal vez nos sentimos en caos, en oscuridad, en tristeza, en depresión, es que toma las cosas y las empieza a equilibrar, las empieza a separar, les empieza a dar un equilibrio. Donde habían muchos excesos, donde todo estaba junto, lo empieza a equilibrar. Y empezamos a ver cierto equilibrio en nuestras vidas, empezamos a ver cierta dimensión de estabilidad aún en el caos, porque es un proceso. Es un proceso también muchas veces difíciles. Y cuando me refiero también al caos, no siempre son cosas que aparentemente vienen como con maldad o son malas. Muchas veces, por lo menos nosotros que tenemos a la chiquita y que ya viene otro en camino, aunque son una bendición, muchas veces ese proceso de adaptación es muy caótico. Y aunque muchas veces obviamente es algo bueno, pues es difícil. Y hay veces que nosotros en nuestra casa, en el departamento, donde sea que estamos, pues nos sentimos en caos. Nos sentimos como que no hubiera orden, como si la casa y nuestras vidas estuvieran completamente desequilibradas. Y por más que queremos darles un equilibrio, pasa algo más. Y pasa algo más, y ya se enfermó, y ya hay que ver esto, y ya nos embarazamos otra vez, y cuando estábamos como agarrando equilibrio, entonces muchas veces esta parte caótica no solamente habla de cosas que dices, es que si esto es malo y ya es malo, muchas veces vienen aún en situaciones que son de bendición, aún en situaciones que son buenas, pero cuando llega el desequilibrio, llega el caos. Pero Dios viene y quiere separar las aguas de las aguas en nuestras vidas. Dios quiere separar las aguas de tu corazón y empezarle a dar equilibrio a tu vida. Una de las mayores bendiciones que podemos tener de Dios es tener equilibrio. Yo creo que todos sabemos lo que es una vida de excesos, y aunque sean cosas aparentemente buenas o cosas aparentemente malas, siempre los excesos, siempre los extremos terminan haciendo todo un caos. Trabajar en exceso, no sé, ver series en exceso, el comer en exceso, el tomar en exceso, el no descansar. Todos estos excesos vienen a formar un caos, y Dios es un Dios que empieza a separar las aguas en nuestras vidas. Entonces muchas veces tal vez nosotros tenemos identificadas estas aguas que están mezcladas, pero podemos ir y decirle a Dios que Él las empiece a equilibrar, que Él las empiece a separar. Más adelante, en el 14, del 14 al 19, dice, ¿hay uno atrás? Pues ahí. Ok, no pasa nada, empezamos ahí. Dice, Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra, para que las dos gobernaran, una durante el día y otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego llegó la tarde y después la mañana, y ese fue el cuarto día. También aquí hay muchos cuestionamientos en cuestión al orden de la creación, porque pues científicamente sabemos que sin el sol pues no puede haber vida, pero aquí increíblemente vemos que el sol está hasta el cuarto día, y luego dices, bueno, pues cómo puede haber días también si el sol apenas está llegando ahí. Entonces cómo pasó el primero, el segundo, el tercer día, y podemos irnos con preguntas y preguntas que nunca vamos a acabar. Pero aquí lo chistoso, o lo interesante más bien, era que en Babilonia ellos tenían su propio relato de la creación, el Enuma Elish. Ellos, en ese relato de la creación, ellos tenían un Dios que era el que había creado todo. Este Dios Marduk había creado todo, pero también uno de los dioses más importantes que ellos tenían era el sol.
Y uno de los dioses que más obligaban al pueblo de Israel a adorar, a creer en ellos, era el sol, porque sin el sol nada existía, sin el sol no existía la vida. Entonces viene la creación de Génesis del Dios de Yahvé, del Dios de Israel, y le dice, pues mira, tu Dios está hasta el cuarto día, y antes de ese día ya hay vida. Antes de lo que para ti es esencial para la vida, para Dios no es esencial, porque Dios es la vida que yo necesito. Dios es la luz que yo necesito. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos en caos, las opiniones van a venir por todos lados y el mundo también nos va a decir muchas cosas y van a decir, es que tú lo que necesitas esencial es esto. Tú lo que necesitas hacer es esto y eso es lo más esencial y es lo más... Pero viene Génesis. Viene el pueblo de Israel, viene Dios a decirnos, no, lo más esencial soy yo. Porque aún sin eso, yo puedo traer vida, yo puedo traer orden, yo puedo traer luz a tu vida. Yo puedo traer luz a esta situación caótica que estás viviendo. Entonces empezamos a encontrar a un Dios diferente, a un Dios que es esencial. Y es lo mismo, en vez de estarnos enfocar en esta frase de adorar al sol, podemos enfocarnos en Dios, podemos enfocarnos en quien creó el sol. Entonces, muchas veces mi enfoque con Dios está más en, Dios, es que si me dieran este aumento, mi vida ya estaría resuelta. Si yo consiguiera este proyecto, mi vida ya, si el proyecto que estoy yo teniendo en marcha empezara a dar esta cierta cantidad al mes, yo ya estaría bien. Y ya estaría, todos mis problemas estarían resueltos. Si yo tal vez me casara, ya, con eso, yo no, obviamente, ya lo hice una vez. Si yo tuviera un hijo, si yo me mudara a este país, si ya no estuviera en México y mejor viviera en Canadá, mi vida estaría... Y entonces hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a enfocarnos en cosas superficiales y perdemos de vista la esencia que es Dios mismo. Dios dice, no, yo no necesito de lo que tú necesitas para que tu vida esté en orden, para que tu vida sea plena, para que tu vida sea en satisfacción. Y lo que tú necesitas en verdad es verme a mí, es correr a mí, es voltearme a ver a quien crea y a quien da todas esas cosas. Entonces, después todavía vienen más días, no vamos a ver todos porque si no, no terminamos, pero empezamos a ver esta creación, empiezan a ver animales, empiezan a ver plantas, porque la vida empieza a emerger, empiezan a ver otros días, pero más que nada, llegamos al punto donde Dios crea al ser humano. Uno de los objetivos más grandes del relato es la creación del ser humano. Y entonces en Génesis 1:26 dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. El 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza, creó al varón y a la mujer. Entonces estamos en uno de los clímax de la creación cuando decide crear al ser humano. Y quiero regresar otra vez al Enuma Elish, que es esta creación, este relato de la creación mesopotámico que había agarrado Babilonia para ellos. Es chistoso ver que ellos habían escrito que cuando todos estos dioses, el mar, el sol, en este proceso de la creación, pues de pronto como que dicen, yo no voy a trabajar la tierra. Nos da flojera a los dioses, no nos vamos a ensuciar las manos. Dice, creamos algo que sea un esclavo para que nos trabaje a nosotros la tierra. Entonces en ese relato ellos crean al ser humano como esclavos.
Los creas como esclavos para que ahora ellos trabajen la tierra y trabajen todo lo que necesitan. Dicen, estas personas, estos seres humanos que son inferiores a nosotros, van a ser esclavos para trabajar esta tierra. Entonces, este era el concepto que en ese tiempo se tenía de la humanidad. Es que somos esclavos de los dioses, somos esclavos del sol, somos esclavos de la lluvia. Nosotros somos a esclavitud ante ellos. Y viene este counter history, este Génesis a decir, no, el ser humano es creado en amor. El ser humano es creado con una bondad original. El ser humano no es creado para ser esclavo, sino es creado a imagen y a semejanza de Dios. En vez de que en el otro relato el ser humano era inferior, en Génesis, en Jehová, en Yahvé, el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, muchas veces, por lo menos personalmente, cuando mi vida es un caos, lo primero que me afecta es en mí mismo. Y yo me siento inferior a los demás. Yo me siento menos que las personas que tal vez están logrando algo bueno en su vida. Yo digo, pero ¿por qué ellos sí pueden y yo no? ¿Y por qué el éxito está en algunos lados, pero no conmigo? Tal vez yo no soy merecedor a eso. Tal vez yo fui hecho como que mal. Tal vez fue un error. Tal vez fue algo que no estaba planeado. Y entonces lo que yo pienso de mí en medio de un caos empieza a decaer. Y tal vez digo, bueno, la situación que estoy viviendo, pues me la merezco, es por mi culpa, así tiene que ser. Pero cuando vamos a Génesis, Dios, cuando empieza a poner el orden a las cosas, Dios también pone un orden a nuestra identidad. Y aunque muchas veces hemos escuchado que nosotros somos pecadores y malos, pues déjame decirte que el inicio del ser humano es creado en bondad y es creado en amor y es creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios te ve a ti, aún en esa situación caótica, aún en esa tristeza, aún en ese abismo, aún en esa oscuridad, Él ve a su imagen y a su semejanza. Él ve algo bueno y Él dice, esto es bueno, esto que he creado es bueno. Entonces, cuando nos ve a cada uno de nosotros, lo que ve es bondad, lo que ve es amor. Ese es el Dios al que nosotros decidimos creer. Ese es el Dios al que nosotros nos acercamos. Un Dios que nos ama y que nos creó con amor. Desde un principio no fuimos esclavos, no fuimos un error, no fuimos una cosa inferior ahí que Dios nos ve nada más, a veces desde arriba, desde lejos, y a ver de dónde estarán sacando leche el día de hoy. Ya sacaron de la avena, ya sacaron de la almendra, vamos a ver de dónde. Pero no, o sea, Dios es un Dios que está viviendo constantemente con nosotros, que está cerca de nosotros y que nos ama y que nos creó con ese amor. Ese amor creador fue lo que hizo que el ser humano existiera. Entonces, una de las cosas que muchas veces el caos en nuestra vida nos quita es esta identidad de amor y de valor que tenemos ante Dios. Y es algo que Dios va a poner en orden también en cada una de nuestras vidas. Y no sé, Josué, si puedes ayudarme un poquito. El último punto es del caos al descanso. Y quiero que vayamos a Génesis 2:3. Dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día fue el día en que descansó de toda su obra de creación. El descanso divino se presenta como este acto de plenitud y de satisfacción a las cosas que Él hizo, a las cosas que Él creó. Y déjenme decirles, hay algo más importante y más valioso que Dios nos puede dar
que no es la prosperidad, que no son las cosas materiales, que no es el éxito, que no es la fama, que no son los objetivos logrados. No estoy diciendo que todo esto está mal, claro que no, pero lo más importante, que cuando Dios equilibra las cosas y las pone en orden, lo más importante que nos regala es la capacidad de descansar, la capacidad de poder quitar el pie del acelerador y poder contemplar, poder agradecer, poder disfrutar, poder aprender de lo vivido. Eso es la bendición más grande que Dios nos puede dar. En un mundo que nos dice que no podemos detenernos, que la ambición es lo más importante, que tenemos que estar todo el tiempo haciendo, subiendo, realizando, proyectando, programando. Encontramos un Dios donde nos da la capacidad de descansar, de poder pausarnos y poder ver hacia atrás y disfrutar, agradecer. Es como si este plan divino, este ciclo divino se completa con el descanso. La creación, los 7 días terminan hasta que Dios descansa. Y Dios no descansa porque está cansado físicamente, sino descansa porque tiene satisfacción. Y cuando nosotros podemos descansar en Dios, es porque Dios nos da la capacidad de que tengamos la satisfacción en las cosas que hemos vivido. Muchas veces el caos se apodera de la visión de nuestro mundo y lo único que vemos es caos. Lo único que vemos son las cosas que están mal, las cosas que no han salido como deberían de haber salido, y no somos capaces de pausar y de disfrutar lo que nos ha sucedido, de disfrutar la familia, de disfrutar lo que hemos logrado, de disfrutar en dónde estamos, de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar nuestra salud, de disfrutar nuestro cuerpo, de disfrutar cada una de las cosas que sí tenemos. Entonces, esta creación, este nuevo comienzo, después de un orden y un desorden, debe poder terminar en que podemos descansar en Él, en que nuestro corazón pueda ver las cosas que hemos hecho y, así como expresó Dios, decir: ha sido bueno lo que he vivido, las experiencias, los aprendizajes han sido buenos. Y ya soltar un poquito tanta persecución, tanto perseguir, tanto alcanzar, tanto el futuro, tanta ansiedad, y empezar a relajarnos en Él, a contemplar, a descansar, a agradecer. Hay algo que vemos mucho en la Biblia, es que siempre que sucedía algún evento, hacían un holocausto y le ponían un nombre, porque era el tiempo que ellos se tomaban en aprender de lo vivido. Y decían: Dios estuvo aquí, Dios proveyó, Dios fue bueno, Dios nos dio la victoria. Entonces, tal vez en este día, en esta hora, lo que podemos hacer es que ahí en tu lugar tú pienses en las cosas que has vivido, que has estado, lo que Dios te ha dado, y que puedas agradecerle, que puedas descansar en Él, que puedas decirle: Dios, gracias porque las cosas han sido buenas. El sábado es un día santo, no porque haya hecho algo para ser santo, sino porque Dios lo decidió así. Y nosotros somos santos, no porque hayamos hecho algo para ser santos, sino porque Dios nos ve y ve que somos buenos y dice: esto es santo ante mis ojos. Si quieren ponerse en pie, vamos a terminar con unas canciones. Si tú estás aquí hoy y dices: yo quiero a este Dios. Yo quiero a este Dios que tome el caos de mi presente y lo transforme y le dé equilibrio, le dé esperanza, me dé la capacidad de descansar. Tú ahí en tu lugar, en tu corazón, en tu mente, puedes decirle: Dios, yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Dios. Yo quiero seguirte a ti, Jesús.
Yo quiero seguirte a ti. Y Dios, te pido por cada una de las personas que están aquí, cada una de las situaciones que están viviendo, cada uno de sus pasados, pero también cada uno de el futuro, de las cosas que van a vivir, porque sabemos que la oscuridad está ahí, pero que lo primero que podamos ver es tu luz, que lo que nos guía ante este camino es tu esperanza y tu luz. En el nombre de Jesús, amén.